el sermón y leemos el Evangelio de Lucas 2, el versículo 2, perdón, el segundo capítulo del libro de Lucas, el versículo 19. Dice, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Este versículo, hermanos, cuando yo lo estudié, me, me impacientó mucho, porque porque pude ver una característica que creo que no sé cómo estén ustedes, pero en lo personal fue, fue de mucho impacto, porque veo que la palabra atesorar, muchas veces no entendemos qué es atesorar algo, y en este caso esta palabra. Y es oportuno que hablemos de esto, porque en esta era en la que estamos viviendo, eh, por lo general no tenemos tiempo para profundizar en todo aquello que pensamos y lo que hacemos. ¿Cuáles son nuestros deseos más profundos que tenemos en el corazón? Nuestro corazón es engañoso, hermanos, y cada día hay que estarlo aceitando bien con raciones de la palabra. No sé cómo estén ustedes, hermanos, pero muchas veces el tiempo que tengo por trabajar, por dedicarle a, a mi familia o a otras cosas que son ajenas a la familia, como el trabajo, como los pendientes que tengo, no me permiten a mí ir y abrir la palabra para meditar en ellas. O a veces lo hacemos como una forma de, ya leí, ya cumplí con mi plan anual, pero al final no hay un atesoramiento de lo que estamos leyendo. Y si somos sinceros, a muchos de nosotros nos cuesta en en meditar la palabra. Y es más, si hacemos esto, nosotros podemos ver cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Y esto es muy, esto de atesorar la palabra es muy importante, más en esta época, porque estamos en un ritmo de vida que no nos permite parar de pensar. E inclusive estamos siendo estimulados todo el tiempo a que tenemos que hacer, para que tengamos al menos un sentido de propósito. Hermanos, creo que nuestra vida carece de propósito si no atesoramos las promesas del Señor. Y es porque no conocemos muchas veces qué es lo que el Señor dice acerca del propósito que tiene para nosotros. Y uno de los grandes engaños de este siglo, mis hermanos, es que se nos ha enseñado a ser hombres máquina, que estamos diseñados para ser esas personas que no paran de trabajar, que no paran de hacer cosas con tal de que nos estamos satisfechos al final del día. Y al final pasa algo, que nos enfriamos, nos deprimimos, dejamos de tener un sentido de propósito y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es ir directamente hacia caminos que son de muerte, como dice Eclesiastés. ¿Quién de nosotros no ha tomado malas decisiones en estos días? Que, que cuando ya no sabemos qué hacer, las tomamos así, sin meditar las cosas, sin ir más allá de lo que esa decisión va a implicar. Y muchas veces lo hacemos porque ya sea que nuestra cuenta bancaria está en ceros o en algunos casos en negativo, y tenemos compromisos de pago, tenemos compromisos de la misma casa, tenemos que comprar alimento, comprar ciertos servicios que ya son necesarios al día de hoy tener. Y ahora también le sumamos a esas necesidades nuestros escapes, nuestro pagar nuestro entretenimiento. Y no sé, hermanos, pero ¿quién de ustedes, quién de nosotros acá muchas veces no es cautivado por esos entretenimientos que pagamos? De hecho, muchas veces trabajamos para pagar más entretenimiento. Y eso, hermanos, es algo que tenemos que estar observando muy bien y preguntándonos, ¿por qué estamos haciéndolo? ¿Cuál es el tesoro de nuestro corazón? Ahora,
la Biblia menciona en muchas ocasiones la palabra tesoro. Y el significado de ese no cambia, es el mismo que conocemos, que es algo de gran valor. Pero, ¿qué es eso que tenemos en gran valor en nuestros corazones? Podemos tener tesoros que no necesariamente sean, que creamos que tienen un gran valor, sino que esos tesoros muchas veces se visten de prioridades en nuestras vidas. Y esto es en el sentido de que muchas veces lo urgente le gana a lo que es prioridad en nuestra vida. Y lo digo también primeramente por mí, porque es algo que yo suelo hacer mucho. Y por eso les decía que cuando yo hice ese sermón, lo primero al primero que le pegó fue a mí. Porque veo el desorden de mi vida, veo cómo muchas veces lo urgente le gana a lo prioritario. Y es porque no tenemos en claro cuál es el tesoro de nuestra vida. Pensemos por un momento, hermanos, hagamos un ejercicio de reflexión. ¿Qué es qué es a lo que más tiempo le dedicamos en nuestra vida diaria? ¿Es acaso una serie que estamos viendo en Netflix? ¿Es la nueva novela coreana que está muy de moda ahorita? Y el deseo que tenemos muchas veces enfermo, voy a usar esa palabra porque sí lo es, el deseo enfermo de saber cómo va a terminar la vida de este personaje, cómo va a terminar la historia. Otra cosa, los reels infinitos que tenemos todos los días y no sé cuántas horas pasamos ahí. Y también dentro de esos reels podemos muchas veces caer en la comparación de vidas que no nos corresponden. He visto testimonios de personas que dicen, es que yo quiero la casa que tiene esta persona. Yo veo mi vida, veo mi casa, veo mi desorden, veo y comparo. Nos vivimos comparando todo el tiempo. Y hermanos, esto es un problema de nuestro corazón. Es un problema que no tenemos atesorado, no tenemos bien claro cuál es el tesoro de nuestro corazón. Ahora, si tú respondiste sí a alguna de estos posibles casos, eh, quiero decirles que el tesoro en sí es un ídolo. Es un ídolo que ha tomado el lugar de Dios. Y este es el único tesoro que vale la pena poner como prioridad en nuestra vida. No estoy aquí para juzgarlos, para ser juez, hermanos. Más bien, veo que eso se debe a todo lo que hemos estado viendo. Nos hace falta ver de que estamos viviendo en un mundo en el que cada vez nos exige más cosas y que y que si no tenemos algo, prácticamente nos hace sentir de que valemos menos. Y eso se debe también a que no tenemos claras nuestras prioridades. Cuando uno tiene claras sus prioridades, cualquier cosa que venga ajena a lo que es la palabra de Dios y a la identidad que Él nos da, no va a importar. Y para esto, hermanos, necesitamos tener una vida organizada. Porque no sé quién de aquí tenga una vida bien organizada con todo lo que son sus prioridades en el orden bíblico, el cual ya se ha predicado acá. De hecho, el hermano Tony lo predicó hace unas semanas. El tener a Dios como en primer lugar, a tener a la familia en el siguiente lugar, a la provisión, al trabajo, a la iglesia y lo demás ya es secundario. ¿Quién de nosotros tiene esas prioridades bien claras el día a día? Y muchas veces nos apartamos de esas prioridades porque somos personas poco reflexivas. No tenemos el hábito de reflexionar con respecto a esto. Y no sé ustedes, hermanos, pero la simple práctica de profundizar sobre lo que atesoramos es más pesada muchas veces que el trabajo que decimos que tenemos que hacer. Muchas veces tenemos una carga de trabajo así, pero la práctica de reflexionar, de profundizar en las motivaciones, no la vemos aún más pesada que esta carga tan grande que tenemos de trabajo. Ahora,
¿Quieres saber qué tesoras en tu corazón? Simple, pregúntate y pídele sabiduría al Señor. Con frecuencia, y hazte estas preguntas. ¿Por qué hago o pienso esto o aquello? Siempre tomando en cuenta lo que el Salmo 139 dice en el versículo 23 al 24. Dice la palabra de Dios: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Hermanos, no podemos hacernos solamente la pregunta a nosotros mismos si no conocemos cuál es la opinión del Señor, porque nuestros corazones son engañosos. De hecho, podemos vestir algo que pareciera ser piadoso en algo que no lo es. A través de esta práctica, hermanos, vamos a ver la profundidad de los deseos de nuestro corazón. Y esto es necesario que lo hagamos, que lo tengamos como una práctica diaria. Porque aunque ya hemos nosotros muchas veces dicho, yo creo en el Evangelio, yo creo en el Señor Jesús, mi tesoro está en el Evangelio. Creo, hermanos, que todos los días hay que preguntarnos esto, porque hay ídolos en nuestro corazón que se niegan a ceder este lugar como el tesoro de nuestro corazón. Ahora, para fines prácticos, y como ya es una tradición en la iglesia, vamos a basar este sermón en un acróstico, el cual se puso como atesorar, lo cual es: atiende, tesoro, escudriña, suficiente, ora, responde y adora. Vamos a empezar con la palabra atiende. ¿Me puedes poner el versículo de Lucas 2:19, por favor? Vamos al versículo. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Hermanos, el contexto aquí general del versículo es, como ya hemos visto en la casa Selah, María recibió la visita de los pastores, quienes habían recibido un mensaje de parte de un ángel de Dios, y estos fueron cubiertos de la misma gloria. Y ellos fueron informados acerca del nacimiento del Mesías, Cristo, el Señor, a quien las huestes celestiales alababan. Hermanos, no sé cómo se imaginan esta escena, pero yo no podría imaginarme ver un ejército de huestes celestiales alabando a Dios, todos en unísono, diciendo gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Yo no podría imaginarlo. De hecho, yo creo que yo sería como los pastores, que estarían aterrorizados, porque desconozco, no sabría cómo reaccionar. Ahora, ellos van con María y les dan este mensaje que habían recibido y les dan testimonio. Lo que estamos haciendo acá, hermanos, desde el púlpito cada domingo, es dar un testimonio. Es la predicación, que es un testimonio de lo que es el Evangelio. Ahora, este mensaje bien pudo ser ignorado por María, de no ser porque ella misma sabía que Dios mismo la había escogido como para ser la madre terrenal del Señor Jesucristo. Y ella estaba viendo la promesa al niño acostado en el pesebre. Y este estaba vestido en tiras de tela, y esta es una forma de nacer que pareciera ser indigna para un rey, pero ella sabía que el bebé que ahí descansaba, era el rey, porque esa era la promesa. Eso era lo que el ángel vino a decirle. Esta es la importancia, mis hermanos, de atender el mensaje que se nos predica, ya que nuestra mente es fácilmente influenciada por cualquier cosa que pareciera ser digna de ser aceptada como una verdad. Las gloriosas promesas de nuestro Señor pueden ser opacadas diariamente si divagamos en los pensamientos que son banales. Ahora, hermanos, quiero aquí entrar un poquito en la parte del contexto de María, para que veamos de que su tiempo no es muy distinto al nuestro en muchas de
de las circunstancias que nos toca vivir. Recordemos que el pueblo judío, hermanos, venía de casi 400 años de silencio, conocido como el periodo intertestamentario. Dios no habló en todo ese tiempo, no vieron profetas, no hubo alguien que les dijera, corrija sus caminos. El Señor dice, no había, por, por lo que ese mismo silencio pudo haber llenado de desesperanza, y seguramente llenó de desesperanza al pueblo judío, y también de confusión, ya que, ya que este pueblo estaba bajo el yugo del imperio romano y sus tradiciones, hermanos. No solamente era la cuestión política, era también la cuestión religiosa de los romanos. El contexto de este tiempo era desesperanzador. Tenían 63 años bajo el dominio romano, lo que les sumaba a esos impuestos que tenían que pagar, como vemos, la parte de las deudas que muchas veces tenemos. Ellos también tenían deudas, pero ahí era peor porque el castigo era aún más severo. Y también estaban viviendo la romanización de la cultura judía. Hermanos, en este tiempo también empezaba a infiltrarse pensamientos y filosofías de los romanos. Estas filosofías que también, así como hoy estamos viendo, y lo acabamos de ver ahorita en los Juegos Olímpicos, la parte de la sexualización, la, la aceptación también del homosexualismo y la perversión. Hermanos, el hecho de que haya pasado hace miles de años, no quiere, de que cosas como estas hayan pasado hace miles de años, nos hace ver que como humanos estamos caídos, que como humanos obedecemos a nuestros deseos más bajos. Y eso es lo que estaba pasando también, y lo estamos viendo ahora. En nuestra era, hermanos, si bien no estamos siendo conquistados a nivel político, como a nivel país, sí estamos siendo conquistados a un nivel de nuestra mente. Somos esclavos de un estilo de vida, como mencionaba, que no podemos pagar. Nos desanimamos rápidamente porque no tenemos el éxito que otros tienen. Y las filosofías huecas que cada vez están cada vez más presentes en la misma iglesia. Cualquiera de nosotros, hermanos, pudo haber sido romanizado si hubiese vivido en la época de María. Y pudimos haber caído en esto si no tenemos presente el atender el mensaje de Dios que ha dado a través del Evangelio. Hermanos, no podemos desestimar la importancia de escuchar la palabra de Dios. No desechemos tan fácilmente su palabra que se predica en cada servicio, hermanos. Ahora tenemos también los estudios en las casas Selah y otras actividades que tenemos como Iglesia de Cristo, como las actividades que tienen las hermanas también. Tenemos muchas actividades también en las que podemos seguir nosotros profundizando en la misma palabra. Y sé, y lo digo primeramente por mí, que es muy fácil desviarse, porque apenas salimos del culto y nuestras conversaciones dejan de ser acerca de las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ya sea el día de hoy o en la semana, o simplemente compartir lo que Dios ha hecho para compartir el testimonio. Y eso nos demuestra que tenemos una falta de atención a estas cosas que Dios hace por nosotros. No prestamos atención, hermanos, porque estamos distraídos de tantas cosas que estamos consumiendo. Ahora, para que María guardara algo en su corazón, tuvo que atenderlo, pensar en ello día y noche, hacer de esta idea su mayor tesoro. Y esto, hermanos, es lo que me lleva al siguiente punto. El tesoro. ¿Cuál es el tesoro? El tesoro no es algo más que algo de gran valor, como decíamos. Y tenemos que entender algo, hermanos, que como cristianos nuestro tesoro no es algo físico, es espiritual. Y está contenido en las promesas de nuestro Dios y Salvador. Y lo vemos en la forma del Evangelio, que es siendo Dios, nació y se hizo hombre. Fue crucificado
muerto en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y resucitó con poder y gloria, reinando hasta a la diestra del Padre, con poder, y como su iglesia, hermanos, esperamos su segunda venida. ¿Quién espera su segunda venida? Amén. Con esas definiciones que tenemos acerca de lo que atesora, de lo que atesora la iglesia, ¿cuál? Creo que todos a nivel de congregación entendemos que el mayor tesoro de la iglesia es el Evangelio. Ahora la pregunta a nivel personal: ¿es el Evangelio de Cristo nuestro mayor tesoro? Porque una cosa es lo que creemos como iglesia. De hecho, ya tuvimos una serie de sermones donde vimos qué es lo que creemos como iglesia, qué es lo que atesoramos como iglesia. Pero a nivel personal las cosas cambian muchas veces, porque atesoramos otras cosas. Y otra vez les pregunto, ¿es el Evangelio de Cristo el mayor tesoro de nuestro corazón? O, como decía en la introducción, es la serie que no termino de ver. Para los chavos, el videojuego que me consume día y noche, y también recursos. Eh, También puede ser el chisme que me carcome por divulgar, porque a veces atesoramos el chisme. Nos enteramos de algo y eso lo hacemos como un tesoro y ahí lo guardamos hasta que decimos, lo voy a exponer. Y ese es un tesoro también que muchas veces podemos tener. Tú ponle el nombre que quieras y pregúntate, ¿qué es a lo que mi corazón se rinde día a día? Ahora, también tenemos otros tesoros que tienen apariencia de piedad, pero muchas veces le quitan la gloria a Dios. Puede ser el mismo ministerio, hermanos. El mismo ministerio puede tener una motivación errada. Si no estamos eh, apercibidos de qué es, del por qué lo hacemos. Muchas veces lo podemos hacer para sentirnos importantes, más que nada para nuestra propia gloria, pero también puede ser algo como la familia. Muchas veces le dedicamos, hay tiempos que decimos, por ejemplo, los domingos, que hay un compromiso familiar y dejamos de asistir al culto. Hermanos, también eso muchas veces es un peligro si no nos damos cuenta que nuestra prioridad es el Señor. Nuestra actitud ante un tesoro como el Evangelio debería ser como nos muestra nuestro Señor en la parábola de la perla de gran valor, ya que el Evangelio es esa perla. Y leemos Mateo 13:45. Además, el reino del cielo es como un comerciante que en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Hermanos, ese es nuestro tesoro. El Evangelio es nuestra perla de gran valor, lo cual, como en dicha parábola, merece que nos despojemos de todo tesoro hecho en la tierra que no nos permite disfrutar de él. Y aclaro acá, no quiere decir de que vamos a vender todas nuestras propiedades, todas las propiedades que tenemos y nos vamos a ir a vivir a la montaña. No, hermanos, aquí estamos hablando de todo aquello que nos quita tiempo con la palabra de Dios, todo aquello que nos distrae. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que ser como este comerciante que cuando descubrimos el valor del Evangelio, vendemos todas nuestras posesiones y lo hacemos nuestro tesoro. ¿Qué quita tu tiempo con la palabra? ¿Qué es aquello que no te permite organizar tu día y establecer tus prioridades con un orden bíblico? ¿Estás dispuesto a ser como este comerciante? O en este caso, de hacerte de aquello que es un lastre para que tengamos en el corazón el tesoro del Evangelio. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer, hermanos, para esto? No sé si de aquí vamos a salir con un compromiso con el Señor, que
si estamos haciendo de un tesoro como lo que platicábamos al principio, si dedicamos horas y horas y horas a ver una serie, ¿qué vamos a hacer con respecto a eso? Porque sí necesitamos hacer algo y pronto. El siguiente punto, hermanos, es la palabra escudriña. Hermanos, aquel que encuentra un tesoro se interesa en él. No va a ser como estos piratas que lo guardan bajo tierra y ahí lo dejan hasta que venga otro y lo encuentre, sino que lo tendrá en la más alta estima y lo visitará con frecuencia, además de que velará por él para que nadie se lo robe. Y qué tesoro más grande nos ha dejado el Señor, quien nos habla a través de su palabra. ¿Quién de acá cree de que el tesoro más grande que tenemos es la palabra de Dios? Muchos de acá podemos dar testimonio de cómo Dios nos ha animado el corazón, aún en valle de sombra hay muerte, tal como dice el salmista. Pero no podremos dar testimonio de cómo Dios actúa en medio de estas tempestades si uno solamente se dedica a interpretar por sí mismo cada obra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos escudriñar, hermanos, su palabra a fin de que escuchemos su voz y no la de nuestros corazones. Hermanos, corremos el peligro cada día de que si no escudriñamos la palabra de Dios podamos agarrar cualquier cosa que citamos bonito, pero que no viene de Dios. Y recordemos, hermanos, lo que estamos siendo todo el tiempo expuestos a engaños. Inclusive cuando leemos también la Biblia, podemos tomar algo para justificar una acción, pero que a Dios no le place si no estamos bien, si no escudriñamos bien el contexto, si no escudriñamos bien lo que el Señor quiere decir en este pasaje. Por eso la palabra de escudriñar es muy importante para cada uno de nosotros. Dice la palabra en Josué 1 del 8 al 9. Estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Hermanos, meditamos en la palabra de día y de noche, la escudriñamos de tal manera de que hacemos de este tiempo algo muy importante para nuestra vida. Y María, si volvemos a ver su vida, ella entendía esa instrucción. Y esto lo vemos por el hecho de que cuando el ángel le visitó, ella entendió que quien le visitaba venía de parte del Señor, porque le conocía. Y así vio que el mensaje era verdadero, porque conocía del Señor. Asimismo, nosotros hermanos necesitamos escudriñar la bendita palabra del Señor, porque esta palabra, mis hermanos, la que todos los días acá, bueno, la que cada domingo se predica acá y la que estudiamos todos los días, espero, es suficiente. La suficiencia de la palabra, mis hermanos, es nuestro siguiente punto. Este tesoro, hermanos, debe bastar para saciar nuestras necesidades. Y eso mismo es lo que es la palabra de Dios, es suficiente, como le dice Pablo a Timoteo y a su vez a la iglesia. Le dice Pablo a Timoteo que desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. No necesitamos agregar nada, hermanos, a la escritura porque está completa, es suficiente. Pero lo que sí tenemos que hacer es desechar todo aquello que no esté acorde a la palabra. No podemos poner palabras que Dios no ha dicho para validar una acción, como comentaba.
Esto es a lo que se refiere la suficiencia. Y esta es una instrucción que tenemos. Es la forma como, si nosotros escudriñamos, encontraremos la verdad y el cómo vamos a enderezar nuestros caminos que están torcidos. En un contexto como el de María, entender la suficiencia de la palabra era vital. Er- Era vital. Y para nosotros también lo es para nuestro crecimiento como pueblo de Cristo, ya que todos los días estamos siendo influenciados por doctrinas de hombres que nos alejan de la única verdad. Vemos en estos tiempos cómo inclusive en la iglesia se están dando enseñanzas con tono místico, psicológico. La psicología ha entrado también en la iglesia, hermanos. Y también ha entrado el entretenimiento para las ovejas, que muchas de ellas son cabras, como bien sabemos. Pero esto lo que hace es mantener al pueblo de Dios en cautividad y en inanición, o sea, esta hambruna porque no están recibiendo la palabra de Dios. No sé quiénes de aquí venimos de una iglesia en la que no se predicaba la palabra, sino mensajes moralistas. Eso pasa porque hemos visto de que la palabra de Dios no es suficiente. Y por eso es que le agregamos cosas. Le agregamos un sentido más humano, más humanista, pero la palabra no es humanista. La palabra es Dios mismo hablando, o sea, es sobre Dios, no es sobre nosotros. Y eso lo tenemos que entender. Y si no estamos, y si descuidamos el hecho de que vemos más agradable lo que un predicador diga acerca de nosotros como hombres, la parte de que vamos a triunfar, de que vamos a ser de que vamos a tener éxito. Hermanos, no estamos teniendo en cuenta de que estamos haciendo a un lado la suficiencia de la palabra. Es por eso, hermanos, que necesitamos que más allá de ideas novedosas, mantener la ortodoxia en el principio de que la palabra es nuestra única regla de fe y conducta como iglesia, como individuos, como cristianos y como personas que integramos el cuerpo de Cristo. Necesitamos tener un corazón como el de María, un corazón firme en la verdad que no cambia y donde el Señor está entronado. Por tanto, necesitamos una vida conectada con el Señor. Tenemos que alimentarnos de su palabra, de tener una abundante comunión con Él, lo cual se logra a través de la oración. No sé si alguno de nosotros, hermanos, vio alguna vez la película de Náufrago, de Tom Hanks. Hermanos, tenemos que ser como, por así ejemplificarlo, como es un náufrago que necesita todos los días tener la compañía de alguien. Nosotros no tenemos un balón con ojos, tenemos al Señor con el que podemos hablar todo el tiempo. Tenemos, o sea, se nos abrió un canal, hermanos, en el que podemos nosotros comunicarnos con Dios. Y ahora, si un hombre en una isla tuvo que crear un balón, hermanos, ¿por qué nosotros no nos estamos motivando a orar? ¿Por qué nosotros no tenemos, si sabemos que tenemos un canal abierto con nuestro Creador, no lo usamos? ¿Por qué no pasamos tiempo en esta relación de nosotros con el Señor? De nosotros teniendo comunión con el Hijo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hermanos, un corazón que atesora el mensaje de Dios va a orar, va a ser motivado a tener este entendimiento de que podemos acercarnos a Él de manera confiada. Hermanos, y tenemos un Dios cercano, tenemos un Dios que comprende nuestras debilidades. ¿Quién de nosotros está agradecido porque tenemos un Dios que sabe de nuestros padecimientos, que conoce y que vivió también nuestras mismas debilidades, nuestras mismas
también sufrió de tentaciones. Hermanos, como dice la palabra en Hebreos 4, del 15 al 16, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Por eso nos podemos acercar a Él confiadamente, porque sabemos que Él es perfecto. Él no tuvo pecado. Y creo, hermanos, de que muchas veces desperdiciamos el día pensando en tantas cosas, en tantas cosas que son banales, como qué es lo que en qué voy a entretener mi mente, en qué voy a aprovechar el tiempo de una manera que pueda relajarme, cuando podemos acercarnos a Dios y comunicarnos con Él, hablar con Él, tener en entendido de que Él es nuestro único soporte, de que Él es el que conoce nuestros padecimientos. Sin embargo, acudimos a otras fuentes, a otros ídolos que no nos van a dejar nada más que agotamiento, más que confusión, más que alejamiento y un enfriamiento espiritual. No podemos, hermanos, seguir en esta práctica de que nuestros escapes nos alejen de Dios. Nuestro escape, hermanos, el mejor escape que tenemos nosotros es nuestro tesoro, que es la palabra y la comunión que tenemos con Dios. No estamos solos, mis hermanos. Él comprende nuestras dificultades y veíamos cómo muchas veces nuestras equivocaciones que cometemos por malas decisiones que tomamos de manera apresurada son dadas porque no hablamos con Él, porque no le consultamos, porque no tenemos esa comunión diaria, no tenemos muchas veces hasta con pena nos acercamos a Él. De hecho, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno pasa tiempo sin orar, te avergüenza. No sé si eso les ocurre a ustedes, porque a mí sí. A mí me avergüenza ir otra vez así como que, Señor, perdón, pero no te he hablado en días. Hermanos, no tenemos por qué estar avergonzados. Sí tenemos que pedir perdón. Sí tenemos que tener un corazón contrito y humillado. Pero no podemos estar avergonzados porque nos hemos vuelto a acercar a Él. Vergüenza es no acercarse a Él. Eso sí es vergüenza. Y tenemos que entender de que cuando nosotros tenemos bien claro el tesoro de nuestro corazón, vamos a estar alegres de ir a Él, de poder platicar con Él, de poder confesar nuestros pecados, porque inclusive nuestra oración se ha limitado en solamente dar gracias, pero no confesamos muchas veces nuestro pecado y en qué estamos luchando. Por eso, hermanos, necesitamos ser conscientes de que cuando nosotros oramos tenemos que ser sinceros, tenemos que mostrar esos tesoros que hay ocultos, o más bien que ocupan nuestra vida, nuestro corazón, y entregárselos, hermanos. No podemos estar solamente guardando esos tesoritos que no son, que al final son como dirían coloquialmente, llamarada de petate, que son puro humo y al final de cuentas no nos hacen crecer espiritualmente, no nos hacen crecer a la altura del varón perfecto que es el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, también es eh, quiero también motivarlos a que nos motivemos, porque muchas veces creo que ponemos más el dedo en la llaga cuando vemos hermanos caídos, cuando vemos hermanos que están desanimados. Y nuestra obligación como iglesia, hermanos, es que nosotros podamos responder de manera en oración, de ir con ellos, de ver en qué podemos ayudarles, de clamar a Dios también en nuestros hogares por esos casos de personas que sabemos que
que están siendo movidas como dice la palabra, de un lado a otro, sin un rumbo fijo. Hermanos, y quiero aquí como hacer esta exhortación porque creo que a veces, y lo digo por mí, estoy hablando por mí en primer lugar, mi motivación, mis oraciones que yo hago son más hacia mí, son más hacia lo que necesito y no estoy viendo la necesidad de mis hermanos. Y esto es una, y esto lo digo porque creo que como seres humanos esto es algo muy normal, pero que a Dios no le agrada. Y por eso hago esa misma exhortación, mis hermanos, porque esto habla mucho de qué es lo que atesoramos en nuestro corazón. Y muchas veces el que está entronado ahí, nuestro mayor tesoro somos nosotros. Porque tenemos un alto valor, una alta estima hacia nosotros mismos. Pero eso está mal. Porque el único que debe tener ese lugar es Dios. Y una vez teniendo a Dios como el tesoro, como el tesoro de nuestro corazón, nos va a motivar a que los otros entren, a que los otros entren en nuestras oraciones, a que nos interesemos ahorita por ejemplo tenemos a nuestro pastor y a Pau que están en este periodo de embarazo y quizás vienen meses en los que va a ser muy difícil que tengamos esa misma relación que hemos tenido, porque es entendible, hermanos. Hay una necesidad familiar y tenemos que estar bien conectados nosotros con el Señor. Al final de cuentas, nuestro pastor, nuestro buen pastor es Cristo, es Dios. Jorge está aquí y Él es nuestro pastor, Él es el que nos instruye, pero también muchas veces no va a poder estar para nosotros. Y la forma que nosotros podemos también crecer muchas veces es ir a la palabra, orar, atesorar la palabra, tener comunión con Él. Porque, hermanos, somos una iglesia, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Y si como iglesia estamos desunidos y no estamos orando los unos por los otros, hermanos, nuestro tesoro está fuera de lugar. Ya hemos dicho de que como iglesia creemos de que el evangelio es el tesoro de la iglesia, la perla de gran valor. Pero si como cuerpo no estamos bien unidos, no estamos demostrando eso. Estamos demostrando que no nos importa el evangelio. Estamos demostrando que no queremos ser fieles al llamado que Él nos da. Y hermanos, hay de aquellos que cierran su corazón al llamado del Evangelio. Si sabemos bien, los ayes es una palabra muy mala para aquellos que no lo hacen. Todos tenemos un llamado, hermanos. Todos. No hay un llamado grande o pequeño. Recordemos, hermanos, y aquí Jorge lo ha dicho varias veces. Delante de la cruz, el terreno es plano. No hay alguien con un llamado más grande que otro. Por eso esto es una motivación. Esto es un llamado también para que nosotros podamos servir, para que nosotros podamos responder, que es la otra palabra. Tenemos como iglesia que responder al llamado que se nos está dando. Pero ¿cómo vamos a reconocer ese llamado si no estamos atesorando, si no sabemos, si no estamos escudriñando tampoco, si no estamos apercibidos de que la palabra es suficiente y no estamos orando al Señor, si no estamos siendo guiados en oración por el Señor? No vamos a entender cuál es ese llamado que tenemos. Y hermanos, aquí, como ya hemos dicho varias veces en la iglesia, quiero hacer también una aclaración. El llamado muchas veces creemos que es hacer algo, pero no es hacer algo, es hacer a alguien, hacer más como Cristo. Y eso se va a lograr a través de ser transformados por la palabra y en poner en práctica
cada uno de los puntos que hemos estado viendo. No solamente estos, aquí hemos visto muchas formas de cómo podemos nosotros crecer en la fe, de cómo podemos ser cada vez más a la medida del varón perfecto. Hemos visto, por ejemplo, hace un año que veíamos una forma de orar, que era el método Adora. Hemos visto otras formas también en los estudios que tenemos. Tenemos que ser transformados primeramente como hijos de Dios para poder hacer. Obviamente también podemos ir haciendo, sin perder en cuenta de que nuestra vida no nos pertenece. Y sin perder, y sin también perder esta comunión que tenemos como hermanos. Porque muchas veces, inclusive, hay competencias entre hermanos. Hermanos, no podemos responder a un llamado si en nuestro corazón no estamos siendo todos los días siendo ministrados. No estamos viendo cuáles son las motivaciones diarias. Necesitamos, hermanos, conocer qué es lo que nos motiva a responder el llamado que Dios nos hace. Y para que nosotros podamos reconocer eso, hermanos, tenemos que tener una vida bien organizada. Tenemos que tener nuestras disciplinas espirituales en orden. Tenemos que tener nuestras prioridades bien claras y fundamentadas, porque cumplimos lo que Cristo nos dijo en Mateo 22, 36 a 38. Recordemos que aquí son los fariseos que le están preguntando y Jesús prácticamente les da una lección porque querían ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley, en la ley de Moisés? Y Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y más importante. Hermanos, si queremos ser transformados, si queremos atender un llamado, primeramente tenemos que amar al Señor Jesús. Amar al Señor. Tenemos que tener en nuestro corazón entendido de que no hay nadie más importante que Dios para nuestras vidas. De esta manera, a través de conocerle también a través de su palabra, seremos siervos que no se captan ni se glorifican a sí mismos, sino que glorificamos a Dios con lo que hacemos. Hermanos, muchas veces es muy fácil, y creo que todos hemos caído en esto, o si no, ahí me dicen cómo, pero muchas veces uno se jacta por algo que hace bien, por algo que dice, me salió bien la enseñanza, pero no nos damos cuenta que quien está hablando acá es el Señor. Uno es usado por el Señor. No tenemos nada de qué gloriarnos, nosotros no tenemos nada de valor, sino es porque Dios pone valor en nosotros. Ese es el verdadero valor. Hermanos, tenemos que entender de que nuestro llamado muchas veces es no solamente en la esfera de la iglesia, también nuestro llamado es en la familia. Tenemos un llamado en la familia. Tenemos que también entender de que nuestra familia nos necesita, nuestras esposas, nuestros hijos. Tenemos que ser esos sacerdotes de nuestro hogar. Muchas veces hemos confundido que cuando Dios llama, lo hace para la esfera de la iglesia local, de la iglesia, de un templo. Pero eso no es así, hermanos. Nuestro primer ministerio es la familia. Y de ahí, que una vez que hemos atendido también a la familia, tenemos que ver porque hay hermanos también en la congregación que están enfermos, hermanas embarazadas como la hermana Pau, hermanas que tienen niños pequeños quienes les demandan atención, así como familia que está pasando por dificultades. Y esto lo digo porque no a todos se nos puede exigir las mismas cargas que uno puede dar. Hay un tiempo para todo.
mis hermanos, y tenemos que entender de que una marca distintiva del cristiano es que va a ser empático, que va a tender la mano también a aquellos que están llevando alguna complicación, que están necesitando de una, de una palabra, de una oración por parte de ellos. Ahora, hermanos, hemos entendido de que atesorar la palabra es lo que tenemos que hacer. Y una vez que hemos atesorado la palabra, hay algo que tenemos que hacer, que es la última letra. Y ya con esto vamos a ir terminando, que es la parte de adorar. ¿Qué es adorar, hermanos? Creo que sí tenemos entendidos que todos qué es adorar, sino el acto de adorar es una actitud de sometimiento, una actitud humilde, con una actitud de humildad de nuestro corazón, reconociendo delante de quién estamos. El corazón que atesora el Evangelio reconoce delante de quién está. Una persona que se para hablar de Dios sabe que habla de parte de Dios y delante de Dios. No solamente está hablando para sí mismo ni para los hermanos. Aquí está Dios, hermanos. Y estamos también hablando delante de Él. Podemos asistir a la iglesia cada miércoles, cada domingo, cantar alabanzas, pero es muy fácil ser como aquellos fariseos a los que Cristo amonesta por su doble moral, los cuales vemos en Mateo 15, del 8 al 9. Dice Jesús: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Es por eso, hermanos, que si no atesoramos la palabra de Dios, tal como la Biblia nos muestra a través de María, no responderemos a Él en adoración. Lo que se mostrará en una actitud y cuando respondemos con el tesoro bien puesto en nuestro corazón, que es la palabra de Dios, y adoramos, se nota. Porque se diferenciará de aquellos quienes no han entendido y quienes sí han entendido el mensaje. Hermanos, no quiero aquí como poner una carga sobre ustedes, más bien que quiero motivarles también, que si hemos entendido que tenemos una responsabilidad de proclamar ese tesoro que se nos ha sido revelado, que es salvación para los perdidos. Nosotros, si proclamamos el Evangelio, ese es un llamado también a que adoremos en forma de que evangelicemos, de que proclamemos esta verdad que nosotros se nos ha abierto el entendimiento, porque todos aquellos que escuchen la palabra y aquellos que han sido escogidos para salvación, encontrarán ahí ese tesoro que nosotros tenemos. Hermanos, les pregunto, ¿estamos atesorando la palabra de Dios? ¿Estamos todos los días siendo movidos porque entendemos que Dios tiene un llamado para nuestras vidas? Tenemos un corazón como el de María. Aquí quiero abrir un paréntesis. Hermanos, no tengamos miedo de hablar de María. Creo que muchas veces como iglesia evangélica cristiana reformada, nos da un pavor hablar de María. Pero María está en la Biblia. María fue la madre de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y no podemos solamente limitarla a la esfera de la Iglesia Católica Romana. Tenemos que también hablar de ella. Tiene que también entrar en nuestras conversaciones a través de ejemplos como los que ella nos da, de la actitud que ella tuvo. Vimos hace unas semanas la oración que ella hizo al Señor, mostrando esa actitud de sierva, mostrando esa actitud de sumisión. Eso tenemos que predicar. Hermanos, no se trata de exaltar a María, no se trata de ponerla al nivel de Cristo, porque no está a nivel de Cristo. Pero sí podemos ver en ella un corazón que es digno de poder nosotros replicar, de pedir
un corazón como el de María. Y, esto no solo- y como también yo creo que las mujeres muchas veces más hablan sobre ella, pero también como hombres también tenemos que ver su ejemplo. Y concluyo con eso, hermanos. María vemos lo que María atesoraba en su corazón y era el mensaje que había recibido. Era el entendimiento que él tenía acerca de Dios, acerca de todo lo que la misma religión judía le había enseñado, pero también ahora veía la promesa del Mesías que se cumplía y ella era un instrumento. Y ahora ella podía dar un testimonio fiel de la fidelidad, un testimonio de la fidelidad del Señor. Hermanos, ¿quién estamos dando testimonio acá? Necesitamos dar testimonio de la fidelidad del Señor y por eso decía hace un momento, necesitamos tener a Dios en nuestras conversaciones. El ejemplo de María debe servir para animarnos al ver cómo Dios cumple sus promesas y que al escuchar el Evangelio, eh, nuestra perla, el tesoro más grande que Dios nos ha dado, podremos animarnos los unos a los otros a escudriñar la palabra y entender su suficiencia y no desviarnos de ella, tal como Hechos 2.42 nos anima a hacer. Hermanos, ¿qué dice Hechos 2.42? Que es el versículo que usamos para la iglesia. Tenemos que dedicarnos a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y participar juntos en el partimiento del pan y la oración. Lo que acabamos de predicar es eso. Un corazón como el de María hará lo que como iglesia, como iglesia reformada 242 estamos animando a hacer. Eso es lo que tenemos que atesorar en nuestra vida. Tenemos que atesorar cada una de las cosas que se nos ha dado también como una tradición apostólica. De esta misma manera, tenemos que persistir en la oración, tanto personal como grupal, de manera que llevamos nuestras cargas los unos a los otros e intercedemos a través de responder al llamado principal que tenemos y es ser el cuerpo de Cristo y este se anima y ayuda al débil y al necesitado. Todos tenemos un llamado y en medida que avancemos en el asesoramiento del Evangelio, lo vamos a entender mejor. Tenemos que avanzar, tenemos que leer, tenemos que escudriñar, tenemos que orar, tenemos que congregarnos, tenemos que responder a lo que Dios nos está llamando a hacer. Tenemos que ser iglesia, hermanos. Oremos también los unos por los otros. Necesitamos orar otra vez por los unos por los otros. Creo que es una práctica que también hemos ido perdiendo y tenemos que también el ver cómo hacemos para que nos sumemos también en las oraciones los unos por los otros. Y por último, necesitamos atesorar las promesas de Dios que están contenidas en el Evangelio, lo que nos llevará a una vida de adoración a Él y solo a Él, al único que merece la gloria por su sacrificio en la cruz, para interceder por un pueblo comprado a precio de sangre. Y si María vio el nacimiento en la tierra del Mesías, ahora nosotros estamos esperando su segunda venida. Y esta no tardará, sino que llegará en el momento preciso y el tiempo que Dios ya ha estipulado. Hermanos, de nosotros depende cómo Dios nos va a encontrar. Si hoy viniera el Señor, si hoy regresara a Cristo, ¿cómo nos gustaría como iglesia que nos encontrara? ¿Adorando al único Dios verdadero, al único tesoro de nuestra vida? ¿O sentados en un sillón viendo los reels de Instagram, viendo nuestra serie favorita, pues, la novela coreana, como les comentaba? ¿Cómo queremos que sea, hermanos? Eso queda como una reflexión y, y que espero, hermanos, de que en la semana podamos meditar acerca de qué es lo que estamos atesorando, qué es lo que ocupa más tiempo en nuestra vida, y qué es lo que está quitando el tiempo con la palabra de Dios. Mientras tanto, vamos a adorar
con nuestros labios vamos a orar y cantaremos el tesoro de su palabra. Señor, cuán grande y poderoso eres, Padre. Gracias, Señor, porque tú usas siervos inútiles para poder proclamar tu verdad, para poder advertirnos también, Señor, de que si no estamos apercibidos de los tiempos que estamos viviendo, estamos caminando hacia caminos de muerte. Padre, ayúdanos a poder ser como el vendedor de perlas, como el comerciante, y que podamos tener tu evangelio como la perla de gran valor. Ayúdanos a tener el corazón que nos mostró María, que podamos atesorar y guardar todo y memorizar y repasar todo aquello que tú haces en nuestras vidas día y noche, retenerlas en nuestro corazón, atesorarlo y que todo lo que hagamos, Señor, sea para gloria de tu nombre. Trae convicción a nuestra vida de los pecados que estamos cometiendo y de los ídolos que han tomado tu lugar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.